La mujer que ves en tu pantalla logró convencer a decenas de personas de que era médica sin haber obtenido jamás un título que la acreditara como tal. Durante años prometió tratamientos estéticos seguros, aseguró utilizar productos de la más alta calidad y consiguió que muchas mujeres confiaran ciegamente en ella. Sin embargo, detrás de aquella imagen de profesional se escondía uno de los mayores fraudes de la medicina estética en México. Lo más escalofriante no es solo el daño que causó, sino que pese a las denuncias que comenzaron a acumularse, continuó actuando durante años mientras las autoridades tardaban en ponerle un freno. ¿Cómo consiguió engañar a tantas personas? ¿Qué fue exactamente lo que les inyectó a sus pacientes? ¿Por qué las denuncias no lograron detenerla desde el principio? Y lo más increíble de todo, cómo terminó asegurando que la verdadera víctima era ella. Acompáñame hasta el final porque la historia de Miriam Yuki Gaona Padilla, conocida como la Matabellas, demuestra que a veces el mayor peligro puede esconderse detrás de una simple bata blanca. El caso de la Matabellas. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Sin decir más, vamos a dar inicio al caso de hoy. Acompáñenme a ver todos los detalles. Miriam Yuki Gaona Padilla creció en un hogar humilde en el estado mexicano de Sinaloa. Con el paso de los años se trasladó a Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde comenzaría una etapa que acabaría cambiando por completo el rumbo de su vida. Miriam destacaba por su aspecto físico, tenía una figura esbelta y con curvas, una imagen que llamaba la atención de muchos hombres. Recién llegada a Guadalajara y necesitada de ingresos para salir adelante, decidió aprovechar aquello que tenía más a mano para ganarse la vida, su propia imagen. Comenzó a trabajar como bailarina en clubes para hombres y en casas de citas. Fue entonces cuando adoptó el nombre artístico de Patsy Morelli, identidad con la que pasó a desenvolverse dentro de ese ambiente nocturno. En los lugares donde trabajaba era habitual la presencia de hombres con poder e influencia. Fue allí donde conoció a un supuesto capo de la región. Lo que comenzó como una relación dentro de ese entorno terminó convirtiéndose en una relación sentimental, y Miriam pasó a ser su pareja. Sin embargo, aquella etapa terminó de forma violenta. Las circunstancias exactas nunca llegaron a esclarecerse, y con el paso de los años aparecieron distintas versiones sobre lo sucedido. La más conocida sostiene que un ajuste de cuentas dirigido contra aquel hombre desencadenó un ataque en el que ambos fueron rociados con gasolina, y después les prendieron fuego. Las consecuencias fueron devastadoras. Miriam sufrió quemaduras en el rostro y en la parte superior del cuerpo, unas lesiones que le dejaron importantes secuelas físicas y emocionales. Su pareja resultó todavía más gravemente herida. Algunas fuentes incluso afirman que perdió la vida a consecuencia del ataque, aunque ese extremo nunca pudo ser confirmado. Después de aquel episodio que cambió por completo su vida, Miriam decidió abandonar Guadalajara. Durante varios años desapareció de la vida pública y dejó de saberse de ella. Aquel ataque marcó un antes y un después en su vida. Las quemaduras que sufrió alteraron por completo su aspecto físico y también cambió la forma en la que comenzó a verse a sí misma. Hasta entonces había concedido una gran importancia a su imagen y disfrutaba recibiendo halagos por su belleza. Sin embargo, tras aquel episodio perdió lo que consideraba uno de sus mayores atributos. Con el paso del tiempo, Miriam parecía mostrar una personalidad marcada por la necesidad constante de aprobación. Exteriormente transmitía seguridad y confianza, pero también se decía que necesitaba sentirse admirada y validada a través de su apariencia física. Pero esa preocupación por su imagen no comenzó después del ataque, sino que la había acompañado desde mucho antes. Miriam habría desarrollado un complejo de inferioridad que la llevaba a creer que solo siendo físicamente atractiva conseguiría ser aceptada y querida por los demás. Como consecuencia, su aspecto terminó convirtiéndose en una parte fundamental de su identidad, y mantenerlo pasó a ser una auténtica obsesión. Dispuesta a cualquier cosa para recuperar la imagen que sentía haber perdido, comenzó a someterse a numerosos tratamientos estéticos. Fue entonces cuando apareció en su vida Lourdes Raquel Ballina Ríos, una mujer que realizaba procedimientos estéticos sin contar con formación médica ni con las licencias necesarias para llevarlos a cabo. A pesar de ello, Miriam decidió ponerse en sus manos. Con el tiempo, la relación entre ambas fue estrechándose.
Lourdes no solo realizó diferentes procedimientos sobre Miriam, sino que también terminó convirtiéndose en una especie de mentora. Fue ella quien comenzó a enseñarle técnicas estéticas no reguladas y a utilizar materiales potencialmente peligrosos para modificar la apariencia física de las personas. Durante un tiempo volvió a desaparecer y no fue sino hasta alrededor de 1997 cuando regresó a Guadalajara. Pero quienes la conocían aseguraban que ya no era la misma mujer, ni física ni emocionalmente. Las numerosas intervenciones estéticas y su obsesión por alcanzar la perfección parecían haber cambiado también su forma de pensar. Miriam había desarrollado un preocupante desapego de la realidad y había comenzado a convencerse de cosas que simplemente no eran ciertas. Al volver a la ciudad presumía abiertamente de su transformación, hablaba con orgullo de las cirugías a las que se había sometido y mostraba una imagen que consideraba impecable. Su necesidad de recibir admiración era más evidente que nunca, y parecía encontrar en la atención de los demás una forma de reforzar una autoestima que seguía siendo muy frágil. Poco después dio un paso todavía más arriesgado. Comenzó a afirmar que era médica egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que se había especializado en medicina estética naturista. Sin embargo, esa especialidad no existía en esa universidad ni en ninguna otra institución de México. Aún así, aparentemente nadie puso en duda la historia que contaba ni le pidió demostrar sus credenciales. Al comprobar que nadie cuestionaba su versión, abrió su propio consultorio, y para dar credibilidad a su supuesta formación académica, decoró las paredes con diplomas y títulos cuidadosamente enmarcados, creando la imagen de una profesional con una amplia trayectoria médica. Una vez que el consultorio estuvo en funcionamiento, Miriam comenzó a promocionarse como cirujana plástica en Guadalajara. Basándose en su propia obsesión por la perfección física, ofrecía todo aquello que muchas mujeres deseaban para ajustarse a los cánones de belleza de la época. Prometía tratamientos para adelgazar y reducir medidas, aumentar el tamaño de los senos, los glúteos y las piernas, además de eliminar las arrugas. Presentaba cada procedimiento como si se tratara de una solución casi milagrosa. Sin embargo, Miriam no trabajaba sola. Lourdes, la mujer que años antes le había enseñado aquellas técnicas, también se encargaba de suministrarle los medicamentos, productos químicos y materiales que utilizaba con sus pacientes. Gracias al boca a boca, Miriam fue ganando prestigio y consiguió abrir 3 clínicas estéticas. Hasta ellas acudían mujeres de toda condición social. Entre sus clientas había desde amas de casa con pocos recursos hasta personas con un alto poder adquisitivo. Incluso viajaban mujeres desde California y Texas para ponerse en manos de quien ya era conocida simplemente como la doctora. A las pacientes les aseguraba que utilizaba mezclas de cítricos para disolver la grasa corporal o colágeno bovino para aumentar el volumen de distintas partes del cuerpo. El precio variaba según la situación económica de cada clienta. A las personas con menos recursos les cobraba alrededor de $5 por inyección, mientras que a quienes tenían más dinero les exigía aproximadamente $150. Así, entre las 3 clínicas llegaban a atender hasta 300 pacientes al día. Miriam insistía en que todos sus tratamientos eran completamente seguros, que no producían efectos secundarios y que los resultados podían apreciarse de inmediato. Pero esa etapa de aparente éxito comenzó a resquebrajarse a finales de 1998, cuando una mujer acudió a las autoridades para denunciar que Miriam la había convencido de someterse a un tratamiento de aumento de pecho. Incluso le ofreció un descuento porque la madre de la denunciante ya era clienta habitual de la clínica. La mujer aceptó la propuesta y también llevó a su marido para que recibiera un tratamiento para adelgazar. Sin embargo, ninguno obtuvo los resultados prometidos, y ella comenzó a sufrir graves daños físicos. Poco después de las inyecciones empezó a experimentar fuertes dolores en los senos y observó que ambos se habían enrojecido. Miriam le había asegurado que le había inyectado 10 mililitros de supuesto colágeno en cada pecho. Sin embargo, cuando acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social, los médicos le comunicaron que la sustancia que llevaba en su cuerpo era de uso industrial. Meses después, tras ser valorada por distintos especialistas en cirugía plástica, los médicos concluyeron que era necesario amputarle ambos senos para intentar salvarle la vida. El 31 de marzo de 1999 presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
pero a pesar de la gravedad de lo ocurrido, aquella denuncia no produjo ninguna consecuencia inmediata. Y mientras las autoridades no actuaban, decenas de mujeres continuaban acudiendo a sus clínicas, convencidas de que estaban poniendo su salud en manos de una profesional. Sin embargo, las consecuencias de aquellos tratamientos no tardaron en hacerse evidentes. Muchas de sus pacientes comenzaron a sufrir fiebre, fuertes dolores, visión borrosa, cefaleas, erupciones y enrojecimiento de la piel, además de bultos y alteraciones en la textura y el color de las zonas donde habían sido inyectadas. Al comprobar que los síntomas no mejoraban, varias mujeres acudieron a sus médicos de confianza, y tras realizarles diferentes estudios, los especialistas confirmaron que muchas padecían un proceso de necrosis del tejido mamario, que en numerosos casos obligó a extirpar uno o ambos senos. Otras desarrollaron secuelas permanentes que afectaron gravemente a su calidad de vida, y en algunos casos aquellas consecuencias terminaron provocando la ruptura de sus matrimonios o de sus relaciones de pareja. Una de ellas fue Verónica González, una maestra de 31 años que deseaba cambiar por completo su aspecto físico. Durante una consulta, Miriam le aseguró que podía conseguir los mismos resultados que una cirugía estética, pero a un coste mucho menor y sin necesidad de someterse a una intervención invasiva. Convencida por esa promesa, Verónica aceptó el tratamiento. Miriam comenzó inyectándole sustancias cuya composición nunca le explicó. Le aseguró que le ayudarían a adelgazar y además le recetó supresores del apetito. Al mismo tiempo le infiltró en los senos silicona de uso industrial y aceite de transmisión utilizado en vehículos. Las consecuencias aparecieron poco después. Cerca de 1 año y medio más tarde, los médicos se vieron obligados a practicarle una doble mastectomía y a extirparle varios músculos de las piernas debido a los daños provocados presuntamente por la silicona industrial. Además, perdió su trabajo y los especialistas le comunicaron que probablemente tendría que caminar con ayuda de un andador el resto de su vida. Otra de las denunciantes fue Verónica López, una mujer transexual que había trabajado como bailarina, vedette y trabajadora sexual. Con la intención de aumentar el volumen de sus glúteos, acudió a Miriam, quien le aseguró que iba a inyectarle un supuesto colágeno vitaminado de París. Sin embargo, aquella sustancia tampoco era apta para uso humano. Desde entonces su vida cambió por completo y hasta el día de hoy sigue sin saber qué fue exactamente lo que le inyectaron. Conforme iban apareciendo más testimonios, el caso empezó a ocupar titulares en todo México, y los medios de comunicación comenzaron a referirse a Miriam con el apodo de la Matabellas. Decenas de mujeres denunciaron haber sufrido graves secuelas tras pasar por sus clínicas. Sin embargo, pese a la magnitud del escándalo, nunca llegó a ser acusada formalmente por la muerte de ninguna paciente. Con el paso de los meses, las denuncias no dejaron de aumentar. Cada nuevo testimonio reforzaba la versión de las víctimas y permitía a la Procuraduría General de Justicia del Estado reunir más pruebas sobre las actividades que Miriam había desarrollado durante años. Finalmente, en 2002, las autoridades consideraron que existían elementos suficientes para actuar y llevar el caso ante la justicia. El 2 de mayo de ese año se dictó auto de formal prisión contra Miriam por su presunta responsabilidad en los delitos de usurpación de funciones y lesiones. Era la primera vez que debía responder penalmente por haberse hecho pasar por médica y por los daños que presuntamente habían sufrido decenas de pacientes que confiaron en ella. Sin embargo, el proceso judicial no supuso su ingreso definitivo en prisión. La legislación le permitía solicitar la libertad bajo fianza, y Miriam decidió acogerse a ese beneficio. Tras depositar una cantidad equivalente a unos $300, recuperó la libertad mientras continuaba el procedimiento. Como parte de las condiciones impuestas para permanecer en libertad, debía acudir diariamente al juzgado para firmar. No obstante, dejó de presentarse en 2 ocasiones y tampoco compareció a una diligencia judicial, lo que hizo sospechar a las autoridades que podía intentar eludir la acción de la justicia. Ante esa situación, el Ministerio Público solicitó una medida de arraigo, con el fin de impedir que abandonara la ciudad mientras continuaban las investigaciones. La petición fue aceptada y Miriam quedó retenida en un hotel de Guadalajara. Al mismo tiempo, las autoridades registraron su consultorio en busca de nuevas pruebas. Durante la inspección localizaron distintos aceites que presuntamente utilizaba para aumentar el volumen de labios, mentón, senos y glúteos,
además de diversos implantes y medicamentos psicotrópicos. La investigación dio un nuevo giro en julio de 2002, cuando Miriam fue detenida nuevamente por delitos contra la salud relacionados con la prescripción de medicamentos sin autorización. Poco después fue puesta a disposición de un juez para afrontar el correspondiente proceso penal. Según las pesquisas, Miriam nunca habría utilizado los extractos de cítricos ni el supuesto colágeno con los que promocionaba sus tratamientos. En su lugar, las jeringas eran rellenadas presuntamente con una mezcla de silicona industrial, utilizada habitualmente para sellar piezas de automóviles y electrodomésticos, además de aceite de soja y una sustancia gelatinosa. Con todas esas pruebas sobre la mesa, Miriam fue ingresada en el reclusorio femenil, donde quedó a disposición de la justicia acusada de posesión y prescripción de psicotrópicos. Sin embargo, mientras su proceso judicial seguía avanzando, las autoridades comenzaron a centrar su atención en Lourdes Raquel Ballina Ríos, la mujer que años atrás le había enseñado a Miriam aquellas técnicas y le suministraba parte de los productos que utilizaba. Su nombre empezó a cobrar especial relevancia cuando fue relacionada con la muerte de una de sus pacientes. La víctima era Marta Orozco Gutiérrez, una mujer que en 2001 se había sometido a un tratamiento para aumentar el volumen de los glúteos. Apenas unos días después del procedimiento comenzó a sufrir graves problemas respiratorios y tuvo que ser trasladada a un hospital. Aunque en un primer momento pareció responder al tratamiento, su estado empeoró progresivamente hasta que finalmente perdió la vida. Las investigaciones determinaron que las complicaciones estaban relacionadas con el supuesto colágeno bovino que le habían inyectado 4 días antes. La exhumación del cuerpo confirmó la presencia de silicona en los tejidos, y los estudios forenses concluyeron que Marta murió por una embolia pulmonar causada por la obstrucción de los vasos sanguíneos provocada por esa sustancia. Con esos resultados, Lourdes fue acusada por la muerte de Marta. Sin embargo, negó cualquier responsabilidad y consiguió abandonar la prisión tras pagar una fianza cercana a los $5,000, ya que el delito por el que estaba siendo investigada no fue considerado grave por las autoridades. Hasta el día de hoy, Lourdes Raquel Ballina Ríos se encuentra en libertad. Siguiendo con la historia de Miriam, mientras permanecía en prisión, el proceso judicial continuó avanzando hasta llegar a juicio. Para entonces, decenas de mujeres aseguraban haber sufrido graves lesiones después de someterse a los tratamientos que ofrecía la falsa doctora. La principal cuestión que debía resolver la justicia era determinar si Miriam era responsable de aquellos daños, y si había actuado de forma consciente al ejercer sin contar con ninguna acreditación médica. Desde el principio, Miriam y su defensa mantuvieron una misma versión de los hechos. Afirmaban que nunca había obligado a nadie a someterse a sus tratamientos y que todas las pacientes habían acudido voluntariamente a su consultorio. Incluso en declaraciones públicas, llegó a asegurar que si existía una víctima en toda aquella historia, era ella misma, argumentando que también se había sometido a esos procedimientos. Sin embargo, durante el proceso no se presentaron pruebas que respaldaran esa afirmación. Más víctima soy yo, porque no me dejé extorsionar. Más víctima soy yo. Creo que no hay más víctima que yo. Yo también soy mujer. Frente a esa versión, la acusación sostuvo que Miriam era plenamente consciente de que ejercía sin poseer ninguna acreditación médica y de que utilizaba sustancias cuya composición real ocultaba deliberadamente a sus pacientes. Para la Fiscalía, el consentimiento de las mujeres para someterse a los tratamientos no eliminaba la responsabilidad de quien las había engañado, haciéndose pasar por una profesional, y les había administrado productos distintos a los que prometía utilizar. Con el paso del tiempo, las denuncias continuaron acumulándose. En total, más de 70 personas aseguraron haber sufrido daños tras pasar por las clínicas de Miriam. Sin embargo, únicamente 33 casos llegaron a instancias judiciales. Finalmente, el 19 de agosto de 2011, se dictó la primera sentencia contra Miriam Yuki Gaona Padilla, la cual fue condenada a 18 años de prisión por el delito de usurpación de profesión. No obstante, la resolución no puso fin al proceso, ya que su defensa presentó un recurso de apelación con el objetivo de revocar la condena o conseguir una reducción de la pena impuesta. Meses después, el 5 de junio de 2012, el tribunal estimó parcialmente el recurso y redujo la condena a 12 años y 4 meses de prisión. Además, la declaró responsable de las lesiones ocasionadas únicamente en 15 de los casos denunciados,
una cifra muy inferior al número total de mujeres que aseguraban haber sido víctimas de sus tratamientos. Mientras cumplía condena en el reclusorio femenil, Miriam intentó adaptarse a la vida en prisión, y con el paso del tiempo comenzó a participar en distintas actividades dentro del centro penitenciario. Enseñaba baile y modelaje a otras internas. También colaboró de forma voluntaria en el área de cocina. Aquellas labores hicieron que tanto varias reclusas como parte del personal penitenciario la vieran como una persona colaboradora dentro del penal. Su integración llegó a ser tal que durante una visita de varios medios de comunicación al reclusorio, algunos periodistas intentaron entrevistarla para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, tanto otras internas como personal de custodia impidieron el acercamiento. Según se informó entonces, Miriam prefería no hacer declaraciones por miedo a que cualquier comentario pudiera perjudicar su situación legal y afectar las posibilidades de recuperar la libertad. Finalmente, en noviembre de 2014, Miriam Yuki Gaona Padilla recuperó la libertad tras pasar más de 12 años en prisión. Después de su salida, permaneció durante varios años alejada de la atención pública, hasta que su nombre volvió a aparecer en los medios por un motivo completamente distinto. En 2017 solicitó al gobierno del estado la devolución de 2 propiedades que habían sido aseguradas durante el proceso judicial. Sin embargo, la petición fue rechazada. Años más tarde, en 2020, volvió a intentarlo mediante un nuevo recurso con el que buscaba recuperar una vivienda ubicada en Providencia y otro inmueble que había utilizado como consultorio médico en Guadalajara. Aquella solicitud tampoco prosperó. Para muchas de las mujeres que denunciaron a Miriam, aquellas peticiones resultaron especialmente dolorosas. Mientras ella intentaba recuperar parte de su patrimonio, numerosas víctimas continuaban conviviendo con secuelas físicas permanentes y aseguraban no haber recibido ninguna indemnización por los daños sufridos. Según trascendió durante el proceso, Miriam llegó a declararse en bancarrota, una circunstancia que dificultó que las afectadas pudieran obtener una compensación económica. Y así termina la historia de Miriam Yuki Gaona Padilla, una mujer que consiguió engañar a decenas de personas haciéndose pasar por médica sin serlo. Se presentó como especialista, exhibió títulos falsos, prometió tratamientos seguros y convenció a muchas mujeres de que estaban en manos de una profesional. Sin embargo, la investigación concluyó que en lugar de aplicar las sustancias que ofrecía, utilizaba otras completamente distintas, entre ellas silicona industrial y otros productos que jamás debieron inyectarse en el cuerpo humano. Lo más inquietante es pensar que todo aquello ocurrió durante años sin que nadie detuviera a tiempo un engaño de semejante magnitud. Pero si la actuación de Miriam resulta indignante, la respuesta de las autoridades también deja muchas preguntas. Las denuncias se acumulaban, las víctimas aumentaban y las secuelas eran cada vez más graves. Aún así, el proceso se prolongó durante años, y después de todo lo ocurrido, terminó recuperando la libertad tras cumplir poco más de 12 años en prisión. Como si eso no fuera suficiente, llegó a afirmar que la verdadera víctima era ella. Y mientras pronunciaba esas palabras, decenas de mujeres seguían viviendo con cicatrices permanentes, operaciones mutilantes y consecuencias que las acompañarán el resto de sus vidas. Por eso creo que es importante conocer su rostro y no olvidar esta historia, porque demuestra que el mayor peligro no siempre tiene el aspecto que imaginamos. A veces lleva una bata blanca, habla con seguridad y promete cambiarte la vida, cuando en realidad está a punto de destruírtela. Déjame en los comentarios si crees que la condena que recibió fue suficiente, o si tanto Miriam como las autoridades le fallaron a todas aquellas mujeres. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta antes de irse y compartirlo si creen que a alguien más le puede interesar. También recuerden seguirme en mis otras redes sociales, allí también subo mucho contenido de este tipo. Ahora sí nos vemos hasta otra historia. Adiós.